Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de minifútbol. Yo soy Minikaiser Gas y chicos, hoy es domingo, espero que hayáis tenido un fin de semana legendario, como las dos cartitas legendarias que me tocaron ayer en la segunda oportunidad de la Legend. Y en este caso, chavales, me ocurrió algo parejo a lo que me sucedió en el último vídeo de Minibasket, y es que me pilló en la cama. Pero como ya sabéis, no puedo fallar en traeros vídeos de este calibre en el que nos jugamos cartitas de legendarios, porque sé que a muchos de vosotros os mola demasiado, ¿vale? En este caso lo que hice fue grabarlo, ¿vale? Y aún grabándolo desde la cama, yo pensaba en vuestros comentarios, y ahora os explicaré un poquito la alineación, ¿vale? Porque tiene que ver con cositas que vosotros me habéis propuesto, ¿vale? Vais a ver una alineación blanco y negro mix, como en el vídeo que hace tiempo subimos al canal. Y en este caso vais a ver todos los jugadores que están en pantalla, exceptuando Black Belt, porque voy a jugar con Ragnar, ¿vale? Pero como en este caso me jugaba las cartas por Ragnar, si os enseño cómo tengo al jugador, podréis saber si conseguí al jugador, o sea, si conseguí las cartas del jugador o si no las conseguí, ¿no? Entonces vamos a jugar en la parte de arriba con Ragnar. Vamos a tener a Panther, vamos a tener a Kenai, vamos a tener a Número Dix, Kevin de Pass, Whiter. En la defensa vamos a tener a Roberto Carlos, de Emperor, Cheesemaster, Maple. Y en la portería Spider por nuestro compi Diego de la Vega. Diego, eres un grande, tío. Vale, os voy a explicar un poquito por qué hice esta alineación. Un compi, un suscriptor, ¿vale? Nos comentó: Minikaiser, ¿podrías hacer una alineación con tus últimas adquisiciones de jugadores? En este caso, sinceramente, chavales, no recuerdo quiénes son mis últimos jugadores que he adquirido. Sí que puedo decir que, por ejemplo, Panther fue uno de ellos, Número Dix fue uno de ellos, The Knight fue uno de ellos, creo que Whiter también, Cheesemaster, Maple, ¿vale? Pero en este caso Roberto Carlos y The Emperor ya llevan tiempo aquí con nosotros, igual que Kevin de Pass. Entonces es un poquito, pues eso, he intentado coger los jugadores que más me acordaba. Y aparte quiero enseñaros una cosa, ¿vale? Como veis, Número Dix es un jugador mítico con estadísticas planas, y su equivalente, por así decirlo, en legendario sería nuestro compi Kevin de Pass, ¿vale? Luego Ragnar tiene unas estadísticas bastante parejas a nuestro compi Panther, que bueno, en este caso no lo vais a ver porque no voy a mostrar a Ragnar hasta el final del vídeo. Pero bueno, he puesto a Ragnar y a Panther porque tenían eso, aparte de que Ragnar me lo pidió un suscriptor también, que era su jugador favorito, y si podía jugar con él. Y bueno, en este caso íbamos a jugar cartas, nos íbamos a jugar cartas suyas, así que no podía faltar en la alineación. Vale, en este caso Kenai, como estáis viendo, las estadísticas que tiene son bastante parecidas a las que tiene Whiter. Aquí hay un pequeñín fallo, ¿vale? Porque el sprinter de Whiter es un poquito más bajo, pero no encontré ningún otro jugador que tuviera unas estadísticas parecidas, ¿vale? Y más o menos intenté montar esto. Luego, si nos venimos aquí a Roberto Carlos, pues bueno, el Roberto Carlos tiene unas estadísticas de delantero, tendría que haber puesto un delantero por aquí, pero bueno, Maple, pues es un jugador de los últimos que he conseguido y tendría que estar aquí. Luego tenemos a nuestro compi de Emperor, y luego tenemos a Cheesemaster, que como estáis viendo, pues bueno, es todo lo contrario a Roberto Carlos. Roberto Carlos tiene el tiro, el pase y el sprint más fuerte que la entrada y el aguante, y aquí, como estáis viendo, Cheesemaster pues es al revés, ¿no? Pero bueno, la cosa está en que elegí estos jugadores, pues eso, un poquito por todo, por esos últimos jugadores adquiridos, como son Panther, Kenai, Número Dix, Spider, Maple, Cheesemaster, y en este caso jugar con Ragnar por vosotros, y luego pues intentar montar ese legendario mítico parecido, ¿no? Así que, chavales, una vez he enseñado todo esto, después de haberos comido la oreja durante 3 minutes, lo que vamos a hacer es darle play al vídeo, ¿vale? Espero simplemente que os mole lo que vais a ver. Y bueno, no recuerdo si los partidos fueron muy costosos, pero la alineación con la que jugábamos era la que suelo utilizar yo, la 4-4-1-1, y en este caso pues los jugadores que tenemos no son muy rápidos, pero nos defendimos, yo creo que bastante bien. Así que, chavales, sin más, vamos a darle al play. Como estáis viendo aquí, dos cartitas que en caso de conseguirlas pues podíamos subir a nuestro compi Ragnar de nivel, y como ya sabéis es un jugador que a mí me vuelve loco. 7 cartitas de Stoyer. ¿Qué más podíamos pedir? Karim, que encima nos regalan 2 penaltis en el Madrid Celta. Es que todo estaba saliendo redondo, todo era redondo, chavales, todo era redondo. Así que, chavales, vamos a darle cañita. Voy a bloquear esto por aquí porque aquí no quiero que se mezclen los dos soniditos. Y bueno, primer partido que tenemos, ¿vale? La verdad me puse esa equipación clásica porque quería probarla, había visto alguna imagen de vosotros y la verdad es que me moló bastante. Y bueno, se ve que van a haber otras equipaciones que aún no han aparecido, como la del Inter de Milán, ¿vale? Como equipación clásica, y la verdad es que tengo bastante ganas de que llegue, ¿no? Bueno, aquí llega el primer gol de nuestro compi Panther, que como ya os comenté, tiene unas estadísticas brutales, como nuestro compi Ragnar, que lo estáis viendo por ahí dando aplausos. Y la verdad es que estoy bastante contento con los míticos que han tocado en este pase. La
La verdad es que es un pase que yo creo que sí que vale el valor que cuesta. Y la verdad es que bastante contento, ¿no? Como estáis viendo, tenía a Whiter por la banda derecha. Whiter es un jugador muy lento. Y sabéis que detesto los jugadores lentos, pero es que es un jugador muy bueno. Tiene un pase muy bueno y como vais a ver, no sé si es en esta jugada, pero mirad qué pase cuela ahí entre Park y su compi. Escucha, esto es una delicia. El problema que Ragnar, pues le pegan un patadón al pobrecito que lo dejan ahí en el suelo, ¿no? Pero bueno, era un pase espectacular. Vemos que aquí el rival se movía bastante bien. Y bueno, no sé qué es lo que le ocurre a los rivales, porque esta técnica me la utilizaban al principio cuando jugábamos y me volvía loco. ¿Por qué? Porque yo seguía el balón como un pollo sin cabeza y llegaba un momento en que cuando yo cogía el balón ellos me lo robaban, ¿no? Aquí tenemos a nuestro compi Kevin De Paz haciendo ahí una buena jugada con número Dix. Y la verdad es que teníamos un equipazo. O sea, ayer monté un equipazo con vuestras ideas. La verdad que bastante chulo. Hacía tiempo que no jugaba con Maple, hacía tiempo que no jugaba con Cheesemaster. Con Panther, no sé si os lo traje hace poco, la verdad. Ya os comenté que quería hacer una alineación mítica completa, pero me falta Snowflake, no tengo un defensa, se me queda ahí un color un poco intrínseco calorífico, pero bueno, la cosa está en que la primera parte iba bastante bien, 2-0, aquí seguíamos defendiendo increíblemente, liada, cuidado aquí, y bueno, Número Dix estaba, la verdad es que fueron unos partidos bastante interesantes y Número Dix jugó bastante bien, chicos, la verdad es que bastante contento. Voy a intentar bajar un poquito el volumen de esto por si acaso la liamos luego. Y bueno, aquí llegamos a la segunda parte. La verdad es que este rival tampoco estaba siendo muy costoso, pero como os estáis dando cuenta, me he de atacar tanto por la banda. Vale, sí, mandaba el balón a la banda, pero buscaba el centro del campo porque los jugadores que tengo eran bastante interesantes en la parte de abajo, ¿no? O sea, lo que es el centro. Y tenemos ese gol de nuestro compi Ragnar, suscriptor, amante de Ragnar. Este gol va para ti, tío. Espero que te mole al menos el torneito. Y bueno, aquí está, Número Dix, que la verdad... sabéis que yo le tenía un poquito de tirria porque cuando salió, la verdad que cuando lo probé no me terminó de convencer y la verdad es que estaba funcionando bastante bien. Mirad aquí a Panther haciéndole un 8 a la defensa y en este caso, pues dejándole una huella en la parte de atrás, ¿no? Como diciendo, cuidado, no te pases, te muerdo el cuello. Y bueno, pues aquí esa patadita. Bubblegum, ese legendario que estoy esperando a que, pues, Minifútbol me lo ponga en la Legend, porque la verdad tengo bastante ganas de jugarlo. Y nada, aquí seguíamos nuestro partidito Cheesemaster. La verdad que es un jugador que me sorprendió bastante. Ya os digo, no recuerdo si lo he jugado alguna vez, pero si lo había jugado no le había puesto mucho interés y la verdad es que me sorprendió bastante. Atentos a esta faltita de nuestro compi Whiter y escuadrón que no entra por muy poco, pero ojito esa falta porque fue bastante buena. Aquí vengo y mirad, nuestro compi Panther es un auténtico show. Este mítico es una auténtica locura, chavales. O sea, si aún estáis pensando si adquirir el pase o no, creo que es uno de los pases que deberíais adquirir sí o sí, ¿vale? De hecho, ya os lo comenté y si no os lo comento ahora, aquí vaya liada hice. Mirad este fallo que no sé a dónde va Spider ahí a coger peras ahí al palo. Pero bueno, no sé si os lo comenté, pero incluso gente que dijo que no iba a meterle ni un euro más hasta que no apareciera el PvP en este juego, terminó adquiriendo el pase, así que quiere decir que algo bueno tenía el pase, ¿vale? Ya fueran todos los míticos, pero algo interesante tenía, ¿no? Primer partidito que nos llevamos. La verdad es que bastante bien, la media del rival, pues 150 puntos por encima nuestra. Pero bueno, llevamos un equipo bastante competitivo. La verdad que estaba bastante contento con lo que estaba viendo y me encontraba bastante cómodo. Creo que hay uno de los partidos que me cuesta un poquito, si no recuerdo mal. Pero bueno, el primero la verdad es que bastante bien, 4-1. Me cuesta bastante dejar la portería a 0. Pero bueno, lo seguimos intentando, seguimos mejorando porque es eso, chavales. Para hacerte bueno tienes que jugar. Bueno, aquí tenemos otro con otra media de 150 puntos por arriba, 34 cartitas de Karim y vamos a ver qué nos depara. Por cierto, chicos, voy a aprovechar, ¿vale? Porque a lo mejor el último partido lo veis todos, este no sé si lo veréis, pero quiero aprovechar para comentaros que hoy es domingo. Voy a hacer las encuestas en cuanto suba el vídeo y me gustaría que participarais lo máximo posibles con el tema de las dudas que tengáis sobre minifútbol o preguntillas que queráis, pues, no sé, saber sobre el juego. Si las sé, las voy a intentar contestar todas y lo que voy a hacer es que las encuestas las voy a dejar desde hoy domingo
hasta el viernes, ¿vale? Y prepararé el vídeo para el fin de semana, que es cuando más gente está por el canal. Y sobre todo eso, quiero que sea un vídeo pues en el que participéis bastante. Y ya como os comenté, será uno de minifútbol. Si queréis uno de minibásquet, también lo podemos traer de minibásquet. Y otro pues un poquito más salseante sobre mí, ¿no? Así que nada, chicos, quería comentarlo de nuevo, ¿vale? Por si llegáis a este vídeo y lo estáis viendo, pues sabéis lo que tenéis que hacer. Ahí está ese golito de nuestro compi Ragnar. Empezaba abriendo el marcador, golito de cabeza. Y en este caso ya os comenté anteriormente que es una máquina y sigue siendo una máquina. No hay diferencia en esto, ¿no? Aquí estaba Panther otra vez pasito para atrás de Emperor para Maple que se le iba a jugar. Yo lo tenía claro, lo estaba viendo. Mira la Maple y en este caso le faltó ese tiro antes, ¿vale? Porque nos quedamos muy justito. Y cuidado aquí porque fijaros ese gol. Quiero que dejo la repetición porque es que la escuadra la revienta. Es que la revienta la escuadra de nuestro compi Rai. Que vaya golazo me metió, yo me quedé de piedra. Creo que este fue el partido que me costó un poquillo. Fue el partido que... no voy a spoilearos. Aquí llegaba el segundo Panther, lo que os comentaba, una auténtica locura de jugador. Y bueno, aquí se la devolvíamos, nos poníamos 2-1. La verdad es que Haldenbach no estaba funcionando muy bien. Encima es un jugador un poquito lento y nos venía perfecto para robar el balón cada vez que sacaran, ¿no? Y estaba Waiter, ese centro para Panther que no llega. Y bueno, como estáis viendo, a Kenai lo tengo por la parte izquierda y un poquito abandonado. Pero bueno, los pocos balones que tocó, la verdad es que lo hizo bastante bien. No sé si fue en este partido que me di cuenta y digo, tío, no estoy utilizando a este pobre jugador para nada. Y no sé si hay algún ataque que hago por esa banda. Pero la verdad es que, no sé, son partiditos, ya os digo, que me metan un gol así rapidito, que no tenga que meter 10 goles o 5 goles muy rápido. Esto me gusta más, ¿no? En tener que pelear un poquito con bots que tengan un poquito más de media. Sé que muchos de vosotros me comentéis que algunos pues os frustra un poquito porque notáis que los bots son demasiado fuertes al principio. Y chavales, si veis los vídeos, ya os comento yo que a mí al principio me pasaba lo mismo. Era un poquito complicado y bueno, lo que estáis viendo ahora es pues eso, que conforme vas subiendo los jugadores le vas pillando el tranquillo un poquito a cómo juegan, sobre todo a los desmarques que tenéis en vuestras alineaciones, y al final poquito a poco se va haciendo el juego más fácil, ¿vale? Ya os comenté, un poquito fácil, luego va a costaros un poquito y luego va a ser pues más facilillo, ¿vale? Así que chicos, paciencia, ¿vale? Que sé que muchos de vosotros la tenéis, otros pues os cuesta más. Y lo único que puedo deciros es eso, chicos. La única forma que hay es paciencia, seguir jugando, abriendo sobres y sobre todo, pues eso, intentar mejorar los jugadores que más os gusten, los que os sintéis mejor jugando con ellos y poquito más. No tiene más este juego, ¿eh? Así que nada, aquí seguimos. Que por cierto, ahora que me estoy dando cuenta, el otro día me di cuenta y no sé si el tema de la lluvia la habían metido ya anteriormente, pero como estáis viendo, hay partidos en los que llueve. El otro día me estaba jugando el torneo clásico y me di cuenta de que estaba lloviendo en el torneo clásico. Yo pensaba que esto simplemente lo metieron en algún torneo específico, pero parece ser que la lluvia sí que se mantiene. Lo que no se mantiene es la nieve, como en los torneos de Navidad, ¿no? Segundo partidito que nos llevamos 3-1. La verdad es que tampoco fue una victoria muy espectacular, pero bueno, tenemos ahí ese 3-1 y nos plantamos en la final, que es donde queríamos estar, donde queríamos conseguir esos puntos, y vamos a ver si lo conseguimos o no. Quedan 2 cartitas de Ragnar, tío, eran 2 cartitas de Ragnar que lo podíamos subir de nivel. Y realmente no me acuerdo, era Yaz, Marcelo, creo que era Marcelo. ¿Puede ser Marcelo? No, me suena más a Yaz por la foto. No, me sonaba más la foto de Ayaz. Y la verdad es que tenía una media más baja que los rivales anteriores. Pero como ya sabéis, no podéis fiaros de la media, ¿vale? A veces una media más baja te la lía mucho más que una media más alta, ¿no? Pero bueno, es un poco el azar, ¿no? Es un poquito el azar. Tenía ahí a nuestros compi Espina en la delantera. Y bueno, empieza ese último partidito. Aquí empezamos tocando el balón como siempre, buscando nuestra banda donde más cómodo nos encontramos. Aquí está Maple haciendo de las suyas, esperando ese marque para Ragnar, que no llega. Y cuidado, porque miraros cómo se mueven sus jugadores. Eran auténticas balas de Lion, un auténtico crack en la parte rival. Pero vaya pase, es que vaya
pase que se cuela ahí entre los defensas. Increíble el pase, o sea que el centro del campo que tenía, chicos, otra cosa no, pero pase, le sobraba por todos lados. Recuperación de Panther. Maple que se la llevaba por aquí, Chis para Kevin De Paz, esperaba el desmarque para Panther otra vez. Y ojito por aquí, Kenine que venía ahí a pelear como todo un caballero que es. Y ese pase que, chicos, ese pase que es una auténtica locura, tío. Un pase ahí entre tres defensas, o sea, espectacular. A veces disfruto más de los pases que entran que de los goles que meto, o sea, fijaros hasta dónde ha llegado el cambio en mi mentalidad, que antes solo quería meter goles y me daba igual cómo. Ahora meto un gol con un pase espectacular y alucino pepinillos, tío. Me flipa. Aquí, como veis, tenían a Espinasolo, el pase lo tiran para atrás. La verdad es que pues aquí hay una guerra de patadas. Al final número Dick sale, pero digo que no te lo llevas, y me dice que no te lo llevas, pues te pego un patadón. Y aquí, pues bueno, al final terminó saliendo a favor de ellos. Aquí se montó un contragolpe que no sé cómo terminó, pero Roberto Carlos dijo: para, pum, patadón que se llevó por la espalda. Y bueno, aquí llega la faltilla. No recuerdo cómo termina esto. No sé si me meten aquí el gol. Y aquí sí estaba el gol. El señor Espina estrenándose. Ese jugador olvidado que nadie quiere utilizarlo porque, bueno, le recuerda a nuestro compi Ale Sumago. Y bueno, en este caso aquí está Maple otra vez haciendo su jugada patadón. Y menos mal que se va para afuera. 2-1, minuto 47 de la primera parte. Se estaba terminando y no había forma de colarle un balón ahí al señor Panther. De Lion estaba rápido. Y bueno, me pasaba como un mini básquet, ¿no? En la primera parte no me pongo nervioso, pero en la segunda, cuando se complica un poco, pues ahí ya me entran un poquito los nervios. Ese pase brutal para Kevin De Paz y poníamos el 3-1 y ese bailecito nuevo que tenemos por aquí. Y nada, chavales, aquí estaban, volvían a atacar, llegaba Kurt, pero que nadie no le dejaba. Cuidado aquí porque la podíamos liar con un pase malo, pero nada, mira a White, el pobrecito, es que le cuesta. No puedo darle el tope de energía porque le cuesta un montón, pero mira ese tiro, larguerazo y golazo. 4-1, se nos ponía todo a favor. La verdad es que o sea, no sé, ya os digo, chavales, no tener miedo a tocar el balón, porque a veces tocando el balón, ya os digo, es que es más placentero. Cheesemaster que casi se mete en su... bueno, iba a decir en su portería, ¿no? En la portería rival. Y bueno, aquí teníamos a Maple. Ojalá me salgan cartitas de este jugador, porque te lo juro, me encanta ese jugador. Y bueno, aquí llegaba el quinto. No sé si meto más goles. Ya la verdad es que aquí ya no sé lo que queda de partido. Y la verdad es que la final estaba siendo mucho más fácil que los partidos anteriores, a pesar de que me metieran ese gol tempranero también. Pero bueno, aquí estaba Prieto, que si hubiese chutado me lo hubiese colado igualmente, pero se emborracha ahí de posesión y no llega a ningún lado. Patadón de Chris. El pobre Maple se levanta y dice: madre mía, cómo me ha dejado el lomo. Me ha dejado el lomo curtido. Por cierto, la equipación está completamente, ¿vale?, clásica, exceptuando las botas, ¿vale? Las botas que llevo son marrones, no recuerdo de qué equipación es, pero no es de la equipación clásica. La equipación clásica lleva unas botas negras y en este caso, como veréis, no son negras, son marrones. Y aquí intento colar un pase a Ragnar que no llega, pero bueno, yo ya estaba bastante tranquilo. 5-1, minuto 89, sabía que este torneito se venía con nosotros y encima de esas cartitas también se venían con nosotros. Y bueno, en este caso lo que voy a hacer es abrir ya el juego, preparármelo por aquí, porque os voy a enseñar cómo mejoramos a ese jugador, porque no lo he mejorado esperando a que llegáramos aquí, ¿no? Aquí celebramos la victoria, la verdad, victoria bastante trabajada, tampoco muy costosa esa final, pero victoria trabajada. 5-1, nos dan esas dos cartitas por las que veníamos a pelear. Ya, encantado, tío, de haberte conocido, tío. Espero que te lo hayas pasado bien, que le des un buen like al vídeo y que te suscribas si no estás suscrito, tío. Dos cartitas, teníamos a Ragnar ya para subir de nivel. Y en este caso, chavales, lo que voy a hacer es ¡pum! Voy a parar esto por aquí. Nos vamos a venir a nuestra alineación. Vamos a venir a buscar a nuestro compi Ragnar, que como vais a ver no lo había subido porque estaba esperando para subirlo con vosotros. Y nada, chavales, ahora sí, mirar este compi cómo va a subir. Vamos a darle al botón, 50.000 monedas, 3, 2, 1. Y aquí está, 65 de media, ya un jugador a tener en cuenta. Sé que tiene mucha más media nuestro compi Dipriet, pero las estadísticas que tiene Ragnar tampoco tienen tanto que envidiar a Dipriet. Así que, chavales,
Espero que os haya gustado el vídeo, los que os he comentado antes. Espero que hayáis tenido un buen fin de semana, que empecéis la semana lo mejor posible, que os quiero un montón, que gracias a todos por estar aquí. Vídeo de 20 minutitos, de estos cortos, de los que os gustan a vosotros. Y nada, familia, que os quiero un montón, pasar buena semana. Nos vemos en el próximo vídeo, que lo más seguro sea mañana. Así que adiós. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you